pregunta y me ha dicho cuál es la diferencia entre aplicar un modelo funcional versus un modelo de examen mental. Ya, rápidamente te explico. Ya saben ustedes que una de las cosas muy importantes que tiene este curso es que todas las preguntas se resuelven y que si gustan pueden mandarla al chat privado o la pueden mandar en público general. Ya, la diferencia radica en tres puntos. La primera diferencia es que como seguimos manteniendo el corte de este curso, es que lo que aquí vamos a evaluar son signos, síntomas y síndromes que nos permiten encontrar una categoría diagnóstica. Esta categoría diagnóstica tiene un segundo proceso, el proceso del diagnóstico diferencial. ¿Para qué sirve a ti encontrar un diagnóstico diferencial? Para ver, por ejemplo, justificar una revisión en la literatura de la revisión sistemática para poder ver cómo se ha demarcado el caso nosográfico en el metaanálisis, para poder justificar un informe tanto legal o en los diferentes ambientes donde ustedes trabajen, y para empezar a generar criterios de demarcación. Cuando, por ejemplo, hacen un estudio. En el caso de salud mental hay otros beneficios, como es el caso del llenado del FUA y el llenado del GIS, ¿no? Que eso ya corresponde a netamente procesos del Ministerio de Salud. En cambio, en la evaluación funcional, lo que ellos van a tratar de evaluar en diferentes matices, porque hay diversas formas de evaluación funcional, lo que se va a buscar es directamente la conducta problema. Y la conducta problema tiene grados. Tiene, por ejemplo, propiedades cualitativas como la magnitud, la latencia, la frecuencia y la intensidad. Después de los procesos de los grados, lo que se busca es la hipótesis de mantenimiento. ¿Qué es la hipótesis de mantenimiento? Es básicamente, ya sea en modelos de triple relación, de cuádruple relación o de quinta relación, buscar cómo la conducta problema que tú has identificado de tu consultante se mantiene por consecuencias asociativas, y estas tienen una discriminación en el momento de que se generan propiedades de consecuencia, para poder señalar específicamente el momento en el cual la conducta problema se da. Entonces dimensiona. ¿Por qué se llama dimensiona? Porque de toda la conducta compleja que tiene un consultante, tú escoges máximo 4. Y de esas 4 comienzas a trabajar una por una. Entonces, ese es el tercer proceso. El cuarto proceso sería ya lo que se llama las líneas de secuencia o las llamadas modelos ABA o modelos AB o modelos BA. ¿Qué es esto? Cuando tú haces un proceso ya de aplicación de una secuencia de conducta, es decir, una modificación de conducta, tienes que establecer una línea base, tienes que establecer una intervención y tienes que establecer un seguimiento. Entonces, va a depender mucho de la conducta problema que tú escojas y los ejes cuantitativos que escojas. Por un lado, tienes que escoger algo que incremente la probabilidad cuantificablemente de esa conducta en temporalidades de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones, ¿no? Entonces, tú vas a observar diagramas de la conducta problema y del incremento de la no conducta problema. En el caso de que quieras anular la conducta en exceso, se va para abajo la conducta, o en el caso de que sea conductas en déficit, vas a ver el incremento de la conducta que quieres modificar. Entonces, eso se llama modelos AB o BA. Y ya para temas de investigación de esos modelos AB o BA, se sacan modelos de ecuación estructural, perdón, modelos de estadísticos del propio proceso. Creo que está abierto un micrófono, creo. Listo, gracias. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces, son métodos clínicos totalmente distintos,
porque uno apunta a características grupales y el otro apunta a características funcionales. Entonces, eso es lo que te podría comentar. Bueno, bibliografía para que puedas conocer los modelos BA o AB, pues Javier Ortega, libro de modificación de conducta, Ramos, Principios bioconductuales del comportamiento, octava edición. En el caso de, por ejemplo, Milterberg, modificación de conducta, editorial ABA en la séptima edición. En el caso de Cooper y otros, en tercera edición, el manual de modificación de conducta. Eh, Hay otro de principios del comportamiento de Domya, no, el de Domya no. Hay otro es uno de tapa negra. Mm, no sé, se me fue el autor, disculpen. Pero creo que con esos libros puedes aprender cómo la diferencia, ¿no? De los modelos de secuencia. Muy bien, esa sería la principal diferencia. ¿Hay alguna otra pregunta antes de empezar? Si no tienen preguntas, saben que tienen que poner en el chat, por favor. Ya, muy bien, no hay preguntas. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar nuestro curso. Bueno, en el caso de los procesos del pensamiento, habíamos dicho que, bueno, son dos tipos de procesos, ¿no? Los procesos en los cuales el paciente comienza a dialogar, que básicamente son procesos de taquipsiquia y los procesos de inhibición. Los procesos de taquipsiquia se pueden encontrar en consultantes que tengan aceleración psicomotriz y los procesos de inhibición se pueden encontrar en consultantes que tienen depresiones unipolares o en el caso de las depresiones bipolares, pero que estén en un estadio de depresión. También también tendríamos que evaluar el curso normal. El curso normal también se pueden dar en consultantes que no tienen ningún tipo de psicopatología, pero también es importante estar evaluando esos procesos. En el trastorno de contenido, siempre ustedes tienen que hacer un corte entre lo que sería lógico y ilógico. Cuando es lógico, tiene que haber congruencia entre las premisas que afirma el paciente para llegar a una conclusión que se entienda lo que él está diciendo y que tenga evidencia de lo que está diciendo. Y cuando es ilógico, son procesos en los cuales el paciente afirma ciertas cosas y no hay evidencia de lo que está diciendo el consultante. Cuando no hay evidencia de lo que está diciendo el consultante, hay que tomar en cuenta que hay dos formas cualitativas de diferenciar si es que está en un proceso de delirio o si está en un proceso de discontinuidad de la asociación de pensamientos. Cuando está en un proceso de discontinuidad de asociación de pensamientos, eso se llama, por ejemplo, pensamiento tangencial. ¿Por qué se llama pensamiento tangencial? Porque puede lanzarte una premisa A y la premisa B no tiene nada que ver. Puede hablarte de múltiples temas y no tiene ninguna lógica, ¿no? En cambio, en el delirio, sí puede haber congruencia entre premisa A y premisa B, pero lo que se concluye no tiene ningún fundamento. Sin embargo, el paciente está totalmente convencido de que sí tiene un fundamento. Entonces, el fundamento puedes hallarlo tal vez en los procesos de entrevista, por ejemplo, con consultantes de la misma línea, del capacitador. Justin conmigo, porque Justin no quería comer a Justin porque nos Gracias.
Entonces, hay consultantes que pueden tener un proceso psicopatológico, donde puede haber incluso delirio depresivo. Y esto es algo que sí me gustaría que me preste mucha atención porque a veces se confunde el delirio depresivo con el pensamiento depresivo. Cuando el paciente tiene un delirio depresivo, por ejemplo, imaginemos un paciente que tiene episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, lo que va a suceder es que puede haber una cierta narración que empiece teniendo una lógica, pero esta lógica, cuando entrevistamos a los demás miembros de la familia o cuando buscamos evidencia de las afirmaciones, no hay ningún tipo de correspondencia. Si el paciente, por ejemplo, te dice que perdió una relación de pareja, pero no hay ninguna evidencia de esa relación, ni tampoco hay evidencia de que existe la persona que él dice amar, entonces estaríamos hablando de un pensamiento de delirio depresivo. Pero cuando hablamos con un consultante que sí tiene evidencia y demuestra tener tristeza, llanto y melancolía por la pérdida de una relación, por ejemplo, y que en esa pérdida de relación hay evidencia de que si tuvo una historia personal con esa persona, ahí estaríamos hablando de un pensamiento depresivo. Entonces, ¿es posible que un consultante se deprima con delirio depresivo? Sí es posible, pero no es una actividad depresiva congruente a la realidad, es un delirio depresivo. Por el otro lado, también es muy posible de que un paciente se pueda deprimir sin la necesidad de recurrir a agentes, por ejemplo, internos o agentes fuera de esta realidad, ¿no? Como le pasa a la mayoría de las personas, ¿no? La mayoría de las personas suelen tener hechos que marcan cierta perspectiva de su vida y comienza a ver el deterioro de su salud mental. No sé si quedó claro esto de la diferencia entre los delirios y el pensamiento normal. A ver, Julie, ¿por qué sucede el delirio depresivo? ¿Cuál es la razón? Ya. Bueno, todavía no se sabe exactamente la etiología del delirio depresivo, pero hay modelos de condicionamiento clásico que demuestran que hay cierta parte de fractura con la realidad con respecto a la asociación simbólica que le da el consultante. Eso se llaman los modelos de equivalencia. Yo creo que es un tema que le correspondería a la psicopatología computacional. La psicopatología computacional es una disciplina que estudia a través de los procesos ya netamente de, de codificación de la realidad en modelos neuronales o redes neuronales, de cómo ciertos procesos de la realidad se van fragmentando. Eso le correspondería resolver a la neurociencia computacional. Yo tengo entendido que ese problema todavía está en investigación, ¿no? En qué momento los procesos de actividad simbólica tienen un corte con reglas de la realidad y comienzan a generarse reglas del propio sujeto, ¿no? Ahora, la otra hipótesis que se mantiene es la disminución del GABA y del glutamato. Pero, como sabemos, la coextensión del GABA al glutamato tiene que mantenerse por una red que sea más fenomenológica, ¿no? Entonces, no hay un consenso todavía sobre ese tipo de... ¿Cuál es la diferencia entre delirios depresivos y episodios maníacos? Ya, la diferencia, estimado Cristian, es que el delirio depresivo es un síntoma que puede ser de un diagnóstico y el episodio maníaco es un diagnóstico como tal. No hay que confundir delirios depresivos como diagnóstico y los otros como síntomas. En el caso de que un paciente presente un delirio depresivo,
hay que evaluar si la experiencia depresiva tiene un antecedente y si éste en algún momento de ese historial ha comenzado a generar este síntoma, cómo se puede dar en el episodio grave con síntomas psicóticos. En cambio, en el episodio maníaco, los delirios son de otro tipo. Los delirios son, por ejemplo, erotomaníaco, quiere decir que él está convencido que, por ejemplo, si es varón, todas las personas del sexo opuesto quieren tener relaciones sexuales con él. También está el delirio místico, que puede creer que es una persona que viene desde un enviado de Dios. Y sobre todo el más importante, que es el delirio de grandeza. Entonces, no hay que confundir eso, por favor, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna otra duda o quedó claro este punto? Acá me llega otra duda y dice, ¿cómo es eso de la neurociencia computacional? Exactamente, estimado. Hay investigadores en neurociencia que lo que hacen es usar modelos computacionales para decodificar la realidad. Yo te invito a investigar, por ejemplo, la Deep Force Learning, que es un proceso de neurociencia computacional, pero que sí tienes que tener una buena formación en álgebra, porque se hace a través de cálculos matemáticos. Entonces no es tan sencillo eso. En el Deep Force Learning lo que intenta hacer es, la Deep Force Learning es lo que intenta hacer es predecir en qué momento hay esta discontinuidad entre la realidad del sujeto y la realidad que ha aprendido, ¿no? Es algo como lo que llaman, no, las distorsiones cognitivas son procesos de psicoterapia que se dieron en la CBT estándar. Las distorsiones cognitivas se asumen de que el sujeto sí tiene reglas verbales que están dentro de la realidad y que hay una historia personal que la justifica. En cambio, el delirio no hay una justificación de lo que está hablando, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna historia que realmente se haya realizado, pero el paciente está convencido de eso, ¿no? Entonces, las llamadas distorsiones cognitivas ya son aplicaciones terapéuticas. Ujú. Ya. ¿Alguna otra duda más en este punto o quedó claro lo que es curso y trastorno? ¿Sobre qué, estimada Julie? Por ejemplo, viene un paciente depresivo y la forma en la cual te está hablando es muy inhibida, muy lenta, muy pausada. En el curso tú le colocarías pensamiento inhibido y si es una persona que tiene todo un historial de abandono porque su pareja la dejó hace 2 semanas y ella te comienza a narrar justamente de que se llamaba tal persona, tenía tal edad, se conocían de tal manera, te muestra tal vez algún tipo de mensajes, te muestra alguna evidencia de que sí existió esa persona. Entonces, a nivel de trastorno del contenido, sería lógico, es decir, sería congruente porque sí hay evidencia de que existe eso, pero sería lógico de contenido depresivo. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, otras esferas a evaluar es la conducta sexual. Y aquí sí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado por una razón. A pesar que, a pesar que se han hecho múltiples esfuerzos para que el paciente entienda de que cuando evaluamos o preguntamos su vida íntima sexual, no nos interesa en ningún momento su vida íntima en el sentido erótico,
si no nos interesa ver si el síntoma, por ejemplo, depresivo está afectando la conducta sexual, yo les recomiendo que en esta esfera, sobre todo en esta esfera, adviertan siempre a su paciente esa diferencia. Una cosa es que el paciente me cuente porque me interesa conocer eróticamente lo que ha pasado con su pareja, y otra cosa es que el paciente me cuente para saber si la sintomatología que estoy rastreando está afectando esa área. Voy a poner un ejemplo con esto. Hay dos procesos sintomáticos no orgánicos que es importante que el psicólogo clínico tiene que evaluar aquí en el caso de las mujeres. Por ejemplo, en el caso del vaginismo y la anorgasmia. El vaginismo, por ejemplo, se puede deber a causas de ansiedad y depresión, sí, en la medida que los estados afectivos comienzan a impedir que la vulva se extienda al momento de tener una penetración. Ahora, ¿cuál es el corte entre evaluar ese problema de manera orgánica o de manera que la parte mental lo está disponiendo? El corte es cuando yo le pregunto si es que tiene, por ejemplo, endometriosis. Si la paciente tiene endometriosis, como sabemos, la endometriosis es una enfermedad fisiológica que impide también que la cavidad vaginal se expanda y que reciba al miembro penial de manera normal. A veces se ejecutan procesos de operación para que esa circuncisión sea totalmente normal, y en otros casos se ejerce procesos de medicamentos. Pero es muy importante evaluar si el paciente o preguntar si el paciente tiene endometriosis. En el caso que la paciente no tenga ningún tipo de problema físico orgánico, entonces ahí entramos con el tema del vaginismo. Ahora, ¿hay estados emocionales que disponen al vaginismo? Sí. En los estados emocionales que disponen al vaginismo, tú los vas a encontrar en la manera de que el paciente comience a dialogar que a partir de los estados depresivos se ha inhibido la potencia sexual. Entonces, lo otro es la dispareunia. En el caso de la dispareunia también pasa lo mismo. La paciente puede tener una actividad coital totalmente normal, pero no siente placer. Y no es porque tenga alguna alteración en el himen o en la red sensorial, sino lo que pasa es que el síntoma búlico le impide sentir justamente este placer al momento de tener contacto sexual. Entonces, recuerden siempre, en el caso de la mujer, es muy importante preguntar si el área sexual está siendo afectada por, en la disposición de tener penetración cuando se llama vaginismo, o si hay penetración en el caso de la abulia. Ahora, hay una tercera opción que quiere decir que la abulia, por ejemplo, totalmente disminuye el apetito sexual y no tiene encuentro sexual. Ahora, ¿cuándo comienza a ser problemático eso? Cuando la persona tiene una relación de pareja y la parte de la otra pareja comienza a demandar más de lo que la persona puede dar. En el caso del varón, en el caso del varón, ahí el tema es mucho más endocrino. ¿Por qué? Porque hay dos enfermedades que disponen a la baja potencia sexual. Las dos enfermedades fisiológicas son la hipertensión arterial cuando está en grado 2 o grado 3, y ya hay deterioro de la red cavernal. Entonces es muy importante que a su paciente le pregunten si es que sufre de hipertensión arterial, y la hipertensión arterial mal controlada afecta la actividad cavernaria porque no bombea igual los procesos de conificación del miembro penial, y ahí pierde fortaleza y pierde rigidez. Y si no hay fortaleza y no hay rigidez, no hay mantenimiento del acto penial. Y el otro es la hiperglucemia en estados no controlados de la diabetes.
Cuando la diabetes no está controlada, hay ciertas partes del miembro peneal que pueden ser afectados por neuropatía diabética. Entonces, como la red nerviosa del miembro peneal, como cualquier tipo de red nerviosa se puede ver afectado por la glucosa en sangre, también puede afectar la insensibilidad. Entonces, en el caso del varón, siempre es bueno preguntar si tiene estas dos enfermedades controladas. Ahora, si tiene o no tiene las enfermedades que he mencionado, pero el síntoma depresivo está inhibiendo la potencia sexual, recuerden siempre que el parámetro de la Organización Mundial de la Salud aproximadamente es de 4,5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que preguntarle sobre tres esferas. Sobre el tiempo de erección, es decir, cuánto tiempo cree que él está durando, sobre la fase de orgasmia, que quiere decir si lo está disfrutando, y el tiempo de retención, que quiere decir que si después de tener un orgasmo ha sentido que quiere volver a tener actividad sexual, pero ya no tiene esas ganas, ya no tiene esa recuperación como antes. Entonces siempre recuerden que esos tres procesos pueden ser afectados por la abulia en el caso del varón, tomando en cuenta que también el varón no puede tener ganas de tener relaciones sexuales cuando está determinado por la abulia, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Para este punto y en general siempre es bueno saber medicina, porque vuelvo y repito, si ustedes observan las estadísticas epidemiológicas de correlación de los pacientes en Perú que vienen por estadio depresivo, de cada tres, por ejemplo, que tienen obesidad, uno tiene depresión. De cada tres que tienen diabetes mellitus, uno tiene depresión. Y de cada cuatro que tienen hipertensión, uno tiene depresión. Entonces, siempre cuando trabajen con depresión, yo siempre recomiendo saber medicina general, ¿no? Y la otra razón importante es porque las enfermedades no inmunes, o sea, las enfermedades adquiridas, están aumentando en el país. Entonces hay una gran probabilidad que la mayoría de consultas en centros de salud mental público sean de corte interdisciplinario, ¿no? Pero no sé si en este punto hay otra observación de parte de ustedes para ir avanzando. Muy bien. Ahora, en la parte de psicopatología de la afectividad, sí me gustaría hacer mucho énfasis porque es lo que más viene a la consulta. En el caso de la tristeza patológica, ustedes ya saben, ¿no? El corte es 2 semanas. Si viene antes de 2 semanas, es una tristeza clínicamente no significativa, sino más bien es una tristeza de la vida cotidiana. Y pasadas las 2 semanas ya podríamos tratar de monitorear si es que existe el proceso de diagnóstico nosográfico. En el caso de la anedonia, siempre recuerden, no puede haber antecedentes metabólicos que estén desregulando los procesos tanto musculares como esqueléticos y que tiene que haber justamente control de ellos. En el caso de la ambitimia pues se puede dar en estados psicóticos donde el paciente convencido de algún tipo de delirio, puede haber una incongruencia. Por ejemplo, te puede decir que está triste, pero él está con los rasgos faciales de alegría. Entonces, la ambitimia es un tema que muy poco frecuente se da, pero igual lo he puesto aquí para que lo puedan tomar en cuenta si es que le llega un consultante que tiene esa incongruencia. Ahora, no confundir la ambitimia con estados simétricos de la bipolaridad. Por ejemplo, puede haber la posibilidad que un paciente diagnosticado con bipolaridad 1, que es depresión y por el otro lado manía,
puede haber la posibilidad de que el consultante tenga procesos, por ejemplo, de un entierro familiar, y que justo en ese momento del entierro familiar ha pasado al estadio de manía. Pero ¿cuál es la diferencia con la ambitimia? La diferencia es que en ese estadio en el cual está el proceso maníaco, el paciente no es incongruente con los rasgos faciales, sino que simplemente responde con alegría, euforia en un contexto de duelo. En cambio, en el otro, el paciente te dice que está triste, pero está con los rasgos faciales alegres. Ya, en el caso del aplanamiento afectivo, el aplanamiento afectivo se puede dar en pacientes de lo que antes se llamaba trastorno de personalidad esquizoide y que ahora han pasado a llamarse dimensionalidad asocial para la CIE-11, ¿no? O sea, son personas que no reaccionan a estímulos afectivos y lo que antes también se llamaba esquizofrenia hebefrénica y esquizofrenia catatónica, ¿no? Pero generalmente en consultas, tanto en depresión unipolar o bipolar, la apatía o el planeamiento afectivo no se va a dar frecuentemente, ¿no? Ya, aquí sí quiero, en este tema de la labilidad emocional, quiero que sí, voy a cerrar mi PPT porque voy a hacer un ejemplo, no sé si pueden prender su camarita, porque sí quiero que me presten mucha atención porque, para que puedan diferenciar. A ver, vamos a ver. Mejor lo hago aquí. Ya, se ve la pantalla blanca, ¿no? Sí. Ya, a ver, hay procesos, hay dos procesos que son muy importantes diferenciar y voy a tratar de hacer un peine aquí para que me puedan entender, ¿eh? Ya, ya, cuando hablamos de depresión lo vamos a simbolizar como D. Cuando hablamos de depresión lo vamos a simbolizar como D, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, ya. Ya, entonces, el rastreo de la desregulación emocional, generalmente ustedes lo van a ver así. Es un proceso que lo vamos a dibujar como si fueran montañas. ¿Por qué lo dibujamos como si fueran montañas? Porque en algún momento la persona está poniéndose triste conforme va avanzando la experiencia depresiva. ¿Se me entiende hasta ahí? Sí. Sí, sí. Ya, entonces esto de aquí lo vamos a igualar a 15 días aprox. ¿Por qué 15 días aprox? Porque puede pasar entre 2 semanas para que se dé el proceso. ¿Hasta ahí me siguen? Ya. A ver, por favor, digan si hasta ahí me siguen. Sí. Ya, muy bien. En el caso de la bipolaridad que lo vamos a llamar B, el rastreo es de esta manera. Vamos a ver que este consultante tiene periodos de tristeza de magnitud solamente en un polo, pero luego hay un corte. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ¿Hasta ahí sí. me siguen? Sí, sí, Sí. sí, sí. Ya. Este corte significa que hay un periodo unipolar. ¿Qué significa el periodo unipolar? Significa que o bien esto es manía o esto es la experiencia depresiva. Por eso se llama unipolar.
Entonces, conclusión, profesor, ¿este periodo es unipolar también? Sí, es unipolar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, sí. Ya. Pero, ¿qué pasa con la experiencia del sujeto? Que luego del corte que tú estableces va a comenzar a ir para abajo. ¿Qué significa este abajo? Significa de que es extremadamente distinto al primer periodo. Entonces, esto sería la manía. La manía. Ahora, ¿por qué lo simbolizo con un corte de para abajo? Porque tiene que ser diametralmente opuesto al primer corte. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ya, sí se entiende. Sí. Ya. Esto debe ser monitoreado al menos un mes. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses. Acá lo complicado es buscar el corte en la historia personal del individuo. ¿Por qué? Porque cada bipolar tiene un corte distinto. Puede ser que acá sean 10, puede ser que acá sean 15, puede ser que acá sea 20 y pasa radicalmente 15, 20, 25, 30. En otras palabras, ¿cuál es la dificultad acá? Rastrear el punto de quiebre, temporalmente hablando, cuántos días se pone triste, cuántos días se pone maníaco, y que en cada persona es una temporalidad distinta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ya. ¿Todos entendieron, chicos? Sí, sí, se entendió. Ahora, ¿qué pasa con la labilidad emocional? La labilidad emocional es el síntoma cardinal del llamado trastorno límite de personalidad y ahora llamada dimensionalidad afectiva negativa. El comportamiento de la labilidad emocional va a ser así. Híjoles, la solidaridad. Por favor, apague su micrófono. A ver, me voy a detener hasta que apague. Listo, gracias. Ya, hasta ahí me siguen. L significa la habilidad emocional. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí. Ya. Ahora, este proceso que sube, vamos a hacer el corte aquí. Este corte que yo estoy haciendo, que ven diferente este corte, ¿no? ¿Ven la diferencia, no? Sí, ya. Ya, este corte que yo estoy haciendo es de estabilidad. Ahora, ¿qué sucede con el paciente límite? Con el paciente límite, en un solo día pasa de la alegría en un estímulo altamente y en ese mismo día puede pasar a la tristeza con otro estímulo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Sí. Ya, entonces el recorrido de la desregulación va así, de extremos, siempre de extremos, siempre van a ser extremos. Ahora, ¿por qué el paciente es más problemático? Porque sus emociones son extremadamente tristes a extremadamente alegres y siempre van a estar así como olas extremas. Ese proceso de buscar las olas extremas, ese proceso se llama la habilidad emocional. Entonces, ¿cómo yo diferencio el recorrido de la desregulación en estos tres cuadros? En el primero es una sola temporalidad siempre.
En el segundo tengo que ver el corte entre un polo y el otro. Y en el tercero tengo que ver que el estímulo que genera la alegría se da en tiempos cortos y el estímulo que da la tristeza también se da en tiempos cortos. En otras palabras, una paciente que tenga este problema posiblemente del rasgo del TLP, en un solo día puedes sentir una alegría inmensa porque le regalaron algo muy bonito a su pareja, pero en la noche puede sentir una rabia, una ira incontrolable porque su pareja no le muestra el celular de quien le escribió. ¿Me dejo entender? Sí, se entiende. A ver, por favor, todos en el chat, Jan, ¿entendieron? Yo tengo una pregunta, ¿me escuchas? Sí, sí, claro, claro. Ya, gracias. ¿Y cómo actuaría una persona que no tiene ninguna de esos tres casos? Como la línea. Pero como un ejemplo, o sea, por ejemplo, tú dices, ¿no? En un día el enamorado hizo algo que le gustó y está feliz, y después en la La noche no le normalidad, muestra el celular. ¿Mm? la normalidad está expuesta con una línea con bajas curvas. Ahora, si tú quieres comprobar que esta normalidad tiene bajas curvas, hay instrumentos que te permiten comprobar eso, como por ejemplo el DERS. Pero tú, ¿dónde sacas que esta persona puede tener una labilidad emocional cuando en la entrevista clínica sospechas, por eso siempre digo sospechas, de que la intensidad de su emoción de alegría es demasiado desbordante ante un estímulo? Por ejemplo, si yo te invito a comer, este tipo de personas te van a abrazar, te van a besar, te van a hablar, no se van a despegar de ti. Prácticamente su intensidad de afecto va a ser mayor, pero para ti es simplemente tal vez un pequeño almuerzo. Pero si yo en la noche, por ejemplo, le digo a esta persona, oye, estoy en el celular y ella quiere arrancharme el celular, hay personas que pueden tener celos que a la primera pues dicen, oye, no, pues está mal lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero estas personalidades no, estas personalidades sienten tanta impulsividad que van a estar intentando querer coger el celular y van a ver forcejeos, insultos, gritos. Entonces la diferencia es la magnitud. Gracias, ya, me quedó súper Entonces, claro. ya, ahora, acá también hay que tener cuidado. Esta línea, todos ven la línea, por favor, acá. Todos ven la línea Sí, acá. sí, sí, sí. Ya, esta línea tiene que ser monitoreada. Cuando se trata de una sospecha de TLP, siempre es desde la pubertad en adelante. O sea, siempre cuando ustedes quieran diagnosticar un TLP, siempre hay que hacerle una historia clínica completa. En el caso de la bipolaridad también. ¿Por qué? Porque a veces el corte de polos no lo vas a encontrar en este año ni el año pasado, lo vas a encontrar antes. En cambio, en la depresión unipolar, el corte de los 15 días lo puedes encontrar en el motivo de consulta. Entonces, recuerden siempre que esta es la evaluación cualitativa. Hay instrumentos que me permiten confirmar que el rastreo que estoy haciendo es cuantitativamente válido. Eh, y el DERS es más utilizado para confirmar el rastreo en el caso de sintomatología de TLP estimado. Para el caso de la bipolaridad vamos a aprender otros test porque hay que tener cuidado. Por ejemplo, si el paciente es bipolar y está en un estado maníaco, definitivamente tú no le vas a poder aplicar un instrumento. ¿Por qué? Porque por principio los instrumentos se aplican a personas que están con la realidad consciente.
y toda manía implica delirio. Toda manía implica delirio. Tienes que esperar a que la fase de delirio sea controlada con medicamentos, por ejemplo. Buen instrumento. Es un buen instrumento que me permite. A ver, chicos, esperemos a que Ian pueda retomar la conexión. Me voy a comunicar con él un momento, por favor. Mil disculpas. Recording stopped. Chicos, pueden tomarse este tiempo para que puedan formular sus preguntas en cuanto a Ian regrese. Y igual recordarles que si quieren certificado o las grabaciones del curso, pueden inscribirse al siguiente link que estaré enviando en el chat. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, Ian, sí podemos Sí. escucharte. Sí, disculpen, se ha ido el internet, está conectándose en estos momentos otra vez, disculpen. Quisiera aprovechar para terminar lo que estaba comentando desde el móvil, para ir aprovechando mientras se reconecta la conexión. Recording in Cuando, progress.
Cuando se trata de procesos de los 15 días para cuantificar, un buen instrumento es el VEC2. Cuando se trata de procesos para cuantificar los 15 días, es el VEC2. ¿Se entiende? ¿Se escucha hasta ahí? Sí, Sí, Gian. Jan, sí, se escuchó. Ya. En el caso del segundo ejemplo que puse, va a depender. Por ejemplo, si está en la depresión unipolar, va a depender, pues, utilizar el Zoom, el Goldberg, dependiendo del grado de instrucción, o el propio VEC2. Pero si está en la fase hipomaníaca o maníaca, ahí tendrías que usar la escala de Young, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? De que el paciente tiene que tener principio de realidad. No puede estar en una fase de delirio. En otras palabras, o bien está con una medicación que te permite cuantificar el tipo de manía o hipomanía con la escala de Young, o la otra posibilidad es que pase al otro polo cuando haces una segunda cita. Entonces ahí hay dificultades por la naturaleza del paso de polo a polo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, perfecto. Gian, antes de que te retiraras, justo Alfonso nos hizo la pregunta de si el delirio depresivo remite mejor con medicamentos. Ya, buena pregunta. Va a depender. El, en el caso de que haya contacto cero con la realidad, porque también puede haber gradientes en ese síntoma, en el caso que haya contactos ceros, los antipsicóticos de tercera generación son los más adecuados. Y luego ya cuando vuelve a ver los síntomas residuales, ahí se retoman los procesos de terapia. En el caso de que solamente esté apareciendo en primera instancia, lo que se hace son los procesos de AC, que bueno, con el modelo de Morris, que ya se puede manejar síntomas residuales psicóticos con ese modelo. El libro de Morris está ya escrito en español hispana, lo puedes ver en la editorial Saras. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Si no, para seguir avanzando mientras vuelve el internet, chicos. Listo, ya volvió ya. Ahorita estoy ingresando al URL, está cargando un poco la aplicación. ¿Pero hay alguna otra duda hasta ahí? Si no, para continuar con el proceso de la labilidad. Jan, ¿cómo se llama el libro de Morris? ¿Cuál es el nombre exacto, por favor? Ah, ¿te refieres al libro de AC? Ajá. Ah, ¿así se llama el libro de AC? Ya, el nombre exacto es AC para la recuperación de la psicosis. Ya. Ah, Gracias, Jan. ujú. Listo, ya puedo ingresar. Bueno, me voy a desconectar un momento para poder ingresar por la otra aplicación. Listo, ya estoy aquí. Eh, bueno, se borró el diagrama que estaba haciendo, pero para terminar este punto, eh, en cuanto al instrumento que te permite cuantificar el historial clínico de toda la labilidad emocional, tienen que ser tres instrumentos. No puede estar uno sin el otro. El primero es el DERS, que te cuantifica la magnitud actual
El segundo es el PIT-5. O si es que lo otro es el Milon 3, en el apartado del puntaje el Milon 4, perdón, en el apartado del puntaje del TLP. Pero ¿se entendió, se entendió la idea? ¿Se me escucha bien? ¿Todo está ok ahí para volver a las diapositivas? Sí, ya, se te escucha bien, está claro. Ya. Ya, le vuelvo a repetir las pruebas, estimado. Es el DERS. El DERS te permite rastrear la actualidad de la desregulación emocional. ¿Hasta ahí se escuchó bien? Sí. Ya. El DERS te permite rastrear la actualidad. El otro que vas a aplicar es el Milon 4, si tienes acceso al Milon 4 o el Milon 3, haciendo énfasis en el apartado de border. Eso te permite cuantificar ya todo el rastreo del historial de personalidad. Y el tercero que vas a aplicar es el PIT-5. O también puedes aplicar el PAI. O si tienes acceso al McLennan, al Screaming de McLennan, ese también te permite. Siempre recuerden, toda psicopatología tiene un instrumento general que te permite rastrear los procesos generales de esa psicopatología, pero todos los instrumentos que estoy nombrando son para cuantificar tu rastreo de la desregulación del consultante. Entonces, siempre hay instrumentos generales y hay otros específicos. Entonces, no sé si quedó claro quedó claro ahí el punto, estimado. Sí, sí, ya, quedó claro. A ver, acá me hacen una pregunta. ¿El PIT-5 está validado para población peruana? No, estimado, el PIT-5 no está validado para población peruana, por eso dije que si hay algunas personas que en su contexto esté validado, pues lo pueden aplicar, no hay ningún problema. O en el caso del ñopi también puede ser, o el del McLennan también puede ser otra opción. Muy bien, ahora vamos a describir los procesos justamente los procesos de atención. Entonces, ¿por qué hice mucho énfasis en la labilidad? Porque dependiendo del motivo de consulta, ustedes tienen que rastrear una afectividad distinta. Por ejemplo, si mi paciente tiene solamente unipolaridad de tristeza, yo ya sé que tengo que rastrear los 15 días. Si mi paciente me dice que en algunos momentos simétricamente pasa de la tristeza a la alegría, simétricamente, ojo, por eso hice el corte ahí, eso es justamente el simétrico. Entonces yo ya tengo que sospechar que tengo que evaluar episodios de depresión sin manía o sin hipomanía versus episodios de manía sin depresión. Y si mi paciente me dice que pasa con mucha frecuencia estados de inestabilidad durante muchos años, que son constantes en su día a día, entonces tengo que sospechar que ese paciente tenga posiblemente rasgos límites. Y ahí justamente se ve la labilidad. Muy bien. Entonces, en el caso de la tensión, la tensión sí tiene que ver con la depresión en el sentido de que los estadios de abulia son los que van a deteriorar la resistencia o la consistencia de la tensión.
En este caso, vamos a hacer más énfasis en la hipoprosexia. Cuando los pacientes sufren de hipoprosexia, quieren decir de que su atención está inhibida en los procesos depresivos que pueden ser de dos tipos. Primero, inhibición en los procesos netamente para atender o inhibición en otro estímulo porque está rumiando de manera depresiva. Por ejemplo, si tengo un consultante que tiene, eh, que ya terminó una relación y se está preguntando por qué me terminó la relación, lo que voy a encontrar en este consultante es que constantemente está pensando en por qué lo hizo. Entonces, esa rumia va a acaparar todo el nivel atencional o gran parte del nivel atencional. Entonces, como va a acaparar gran parte del nivel atencional, entonces lo que yo tengo que hacer es evaluar si es que los procesos de no atención se ven deteriorados en otros estímulos. Y es por eso que mi consultante no responde a las órdenes, al aprendizaje. Ahora, eso es muy distinto a que mi consultante, por ejemplo, tenga, por ejemplo, tristeza, llanto y melancolía y que tenga mirada cabizbaja, no quiera prestar atención a las preguntas y ahí la hipoprosexia no está determinada por la rumia, sino está determinada por la abulia. Entonces hay que aprender a diferenciar esos dos, ¿ya? En el caso de pacientes obsesivos, eh, se va a dar el proceso contrario, que sería la hiperprosexia, cuando solamente está focalizado en un estímulo, como se puede dar en los pacientes con TOC, en los pacientes con TAG, en los pacientes con TP. Ahora, cuando, por ejemplo, en la depresión o en la bipolaridad yo tengo que ver que los procesos de percepción están alterados, diferenciando dos elementos. Cuando hay alucinación y cuando hay ilusión. Cuando hay alucinación, recordemos siempre que la alucinación tiene 4 principios. El primer principio es que el paciente siente una amenaza de un objeto que no se encuentra en la fisicalidad. ¿Qué quiere decir en la fisicalidad? O sea, que no podemos verlo, que no hay un consenso de que ese objeto exista. Segundo principio, de que el paciente tiene que determinar que ese proceso de, eh, de observación es un proceso discriminativo, es decir, él te va a señalar dónde se encuentra el objeto amenazante. Y para eso nosotros tenemos que preguntarle exactamente dónde se encuentra el objeto. ¿Se encuentra en el cardinal superior izquierdo? ¿Se encuentra en el cardinal superior derecho? ¿Se encuentra en el lado inferior derecho? ¿O se encuentra atrás mío? ¿Y por qué es importante preguntarle eso? Es importante preguntarle eso porque tiene él mismo que estar convencido de que hay un agente ahí interactuando con él. Eso es algo muy importante porque pueden haber personas que estén mintiendo. Y lo tercero y más importante es que siempre el paciente tiene que tener una actitud de angustia frente a ese proceso. O sea, nadie te va a decir que está teniendo una alucinación tranquilo. Siempre es un proceso adverso para el consultante. Siempre va a ser un proceso adverso. Y el cuarto principio es que agrede a sí mismo cuando es una alucinación ya con pensamiento. Puede ser agredir a otros cuando es una alucinación acompañada con tendencia en relación a los demás. O puede ser una agresión instantánea también. Si es sin atribución,
quiere decir que está todavía dudando que exista el objeto. Pero cuando es con atribución, quiere decir que él ya está totalmente convencido que el objeto le va a hacer daño. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿O tienen alguna duda? Específicamente, ¿cuál? Específicamente, ¿cuál? El último que mencionó sobre si es atribuible o no. Pueden haber consultantes que todavía estén dudando que existe la amenaza, como hay consultantes que están convencidos totalmente de que hay una entidad en la entrevista contigo. Por eso es muy importante ver cuando se utilizan los conceptos residuales. ¿Qué son los conceptos residuales? Quiere decir que el paciente está totalmente convencido de la gente que está en la entrevista o que parcialmente lo está. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, y eso simplemente lo dilucidamos en base a su discurso, ¿verdad? En base a su discurso y en base a los grados de ansiedad que pueda presentar y en base a la tentativa de agresión que te pueda dar a ti mismo. No comprendo lo de tentativa de agresión. Que te pueda agredir a ti mismo. ¿El sujeto o el objeto que no podemos ver? No el sujeto. Ah, ok, comprendo. Ujú. Gracias. Ahora, en el caso de las ilusiones pueden deberse por estados de burnout, por ejemplo. Por eso es muy importante que las personas que, por ejemplo, hacen tramos largos de manejo de un automóvil tengan un descanso. ¿Y por qué las ilusiones se dan en tramos largos? Porque los niveles de cortisol afectan las dendritas sensoriales que conectan el lóbulo occipital con la red retinial. Entonces hay momentos donde se puede distorsionar el estímulo, pero el paciente es consciente de que no está convencido que es un objeto de amenaza. Y también las ilusiones se pueden dar por sustancias psicoactivas, ¿no? Recordemos que cuando el paciente está determinado por sustancias psicoactivas, no se puede diagnosticar depresión. Primero siempre va a ser la sustancia psicoactiva y luego el estado afectivo derivado de la sustancia psicoactiva. Pero si el paciente primero ha sido depresivo y luego ha desencadenado una adicción, ahí sí es posible. Muy bien. Aquí va a entrar un tema un poco más complicado, que es las diferentes formas de hacer la secuencia del curso del pensamiento. Cuando el paciente tiene taquipsiquia, ya habíamos dicho que es hablar rápido, que no puede ser pausado y que no respeta tiempos cordiales. Cuando es fuga de ideas, es que las relaciones entre la premisa A es inconexa con las relaciones entre la premisa B. Cuando es braquisiquia, significa de que el paciente habla lento. Cuando es bloqueo de pensamiento, significa de que no puede hablar nada que se le está preguntando, no porque tenga dificultades corticales o dificultades en el neurodesarrollo, sino porque hay estados afectivos que son más importantes que el diálogo que está asumiendo. Ahora, cuando hablamos del trastorno de contenido de tipo lógico, pueden haber preocupaciones totalmente normales en los consultantes. Las ideas fijas son las llamadas ideas rumiantes,
que posiblemente se puedan tener que medir en el caso, por ejemplo, del TAG o en el caso de la rumia depresiva. Las ideas fóbicas también son congruentes con la historia personal, pero ahí no se evalúa tanto las ideas fóbicas, sino las consecuencias reactivas de las ideas fóbicas. Y luego vienen las ideas delirantes, ¿no? Entonces, siempre recuerden que hay tres criterios para las ideas delirantes. El primer criterio es que sean ilógicas, es decir, la relación entre A y B no se comprueba, por lo tanto la conclusión no es comprobable, pero sin embargo el paciente está convencido. Entonces, el paciente cuando está convencido de algo es la segunda característica. Y la tercera característica muy importante es que el paciente sí obedece a la idea delirante. O sea, si hay una idea delirante donde, por ejemplo, la entidad le está diciendo de que por la pérdida de X persona tiene que acompañarla al cielo, el paciente sí tiene una tentativa de suicidarse. En el caso del robo del pensamiento es cuando una entidad no es exterior, sino interior, y el paciente piensa que esta entidad le está por así decirlo, asumiendo lo que piensa. Y en el caso de lectura del pensamiento es distinto. La lectura del pensamiento es asumir de que yo tengo la capacidad telepática de leer todo lo que están diciendo los demás de mí y yo estoy convencido de que yo puedo tener esa capacidad. Entonces, en el robo del pensamiento es un agente, una entidad que invade mi mente y que comienza a ordenarme. Y en la lectura, el paciente está convencido de tener telepatía y por lo tanto lo hace hacia los demás. Y bueno, ya hemos descrito el de persecución y en el caso del celo hay que diferenciar también, ¿no? Los delirios celotípicos con los delirios, perdón, con los celos normales. En el caso de los celos tienen grados también de evaluación. Por ejemplo, el celo puede llegar a un nivel totalmente antropológico, es decir, como nosotros aprendemos ciertos grados de pertenencia con respecto a relaciones afectivas, hay momentos de ira, cólera, rabia que no involucran daño hacia la otra persona ni tampoco instigación. Cuando el celo se vuelve delirante, es decir, cuando vuelve celotipia, cuando el paciente está totalmente convencido de que hay, por ejemplo, un engaño, pero no hay ninguna evidencia de ese engaño. Cuando el paciente está convencido de que la persona está llamando por WhatsApp o está escribiéndose con un amante, pero no hay ninguna evidencia de eso. ¿Y cuál es la problemática de ese nivel de grado de delirio? La problemática es que el paciente puede atentar contra la vida de esa persona. En el caso del erotomaníaco, pues la persona está convencida de que por su sex appeal las demás personas quieren algo sexual con él. En el caso de culpa, el de culpa es sinónimo al depresivo, son lo mismo. En el caso del nihilista, por ejemplo, la persona está convencida que quiere alejarse de la sociedad, pero por ciertos argumentos que él comienza a crear, pero esos argumentos nunca han pasado. En el caso de grandeza, la persona está convencida de que tiene mucha fortuna, pero no existe dicha fortuna. Y en el caso de religioso, la persona cree ser un enviado de Dios y puede cometer crímenes con respecto a la justificación divina, por ejemplo, ¿no? Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Sí, ya, por favor, ¿podrías retroceder a la diapositiva anterior? Ya, gracias. ¿Qué significa autorreferencia, por favor? Ya, cuando es de autorreferencia, el delirio de autorreferencia significa de que él mismo
eh, él mismo está convencido de que los demás van a hablar siempre mal de él o hay una tentativa negativa hacia los demás, pero no existe ninguna evidencia sobre eso. Gracias, Jan. Para fines del examen psicopatológico sí son los mismos. ¿Alguna otra duda más? No, ya. Todo claro. Gabriel, el hecho de que se utilice el concepto de autorreferencia en el tratamiento cognitivo-conductual es una cosa y otra cosa es el mismo concepto con diferente significado en la evaluación del examen mental. No confundir, aquí no estamos a nivel de terapia. Son mundos diferentes. No sé si te quedó claro eso. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo afecta la memoria en el caso de los síntomas depresivos? En el caso de los síntomas depresivos, hay dos procesos que se afectan. Cuando hay lesión, por ejemplo, por accidente, puede ser que el paciente sufra de amnesia retrógrada o de amnesia anterógrada. Cuando es retrógrada es antes del accidente y cuando es anterógrada es después del accidente. Entonces va a depender si es que si este accidente lleva a tener secuelas ya neurológicas. Ah, Priscila, no entiendo tu pregunta. Si puedes abrir tu micrófono, con todo gusto te la respondo. Ya, yo tengo una pregunta. Sí, estoy esperando a que la compañera abra su micrófono para su pregunta, por favor. Vamos en orden. Ya, ok, ok. Priscila, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, o puedes poner en el chat específicamente qué es lo que quieres preguntar? A ver, Julie, vamos avanzando contigo, por favor, dime. Ya, gracias, Jan. Cuando tú mencionabas anterógrada, no, retrógrada, sí, sí, retrógrada, o sea, tú decías después de accidente, eso no me quedó claro, ¿cuál accidente? Sí, es que hay que tomar en cuenta cuando hay consultantes que sufren un accidente y que por ese accidente lleven un proceso hospitalario y ese proceso hospitalario genere sintomatología depresiva. A eso. Entonces ahí entraría el examen de memoria y cuando el paciente a través de ese accidente no puede recuperar los procesos episódicos, se llama retrógrada. Cuando no puede aprender los procesos nuevos episodios, se llama anterógrada. Ah, ya veo. Y mm, ay, cuando tienen una enfermedad, no sé, ay, ¿cómo se llama esta enfermedad que te hace olvidar todo? Cuando llegas a la tercera Demencia, edad. demencia, Alzheimer, ¿cuál de ellas? Ajá. Alzheimer.
¿no? Con el Alzheimer puede pasar lo mismo. El paciente también puede sufrir de depresión. El paciente puede sufrir de depresión por Alzheimer, eso es lo que tú me estás diciendo. Ajá, sí, es una pregunta. La enfermedad de Alzheimer tiene estadios. ¿Por qué? Porque la enfermedad comienza a atacar el sistema límbico y luego comienza a atacar ya todos los procesos de los lóbulos. Pero en los primeros estadios sí es posible que tenga sintomatología porque va a comenzar a olvidar primero los procesos de memoria a largo plazo, perdón, los procesos de corto plazo. Entonces, cuando pierde, por ejemplo, orientación espacial por momentos o cuando se olvida quehaceres de la vida cotidiana, ahí es posible que se haya sintomatología depresiva. Ya conforme va olvidando los procesos de memoria a largo plazo, ahí la sintomatología depresiva se elimina. ¿Por qué? Porque no es consciente los procesos ya. Gracias, Chian. Muy bien, entonces, pero qué sucede con aquellos pacientes que no tienen ni daño cerebral, ni tampoco tienen accidentes, ni tampoco están inducidos por drogas? Es posible que la depresión afecte los estadios de retención o de memoria, si es posible. Por ejemplo, que se olvide lo que hizo tal vez ayer, lo que hizo hace una semana, lo que hizo hace un mes. Y en ese sentido se llama amnesia psicógena, cuando no hay ninguna enfermedad o ningún proceso fisiológico que condicione la memoria. Muy bien, entonces ya saben ustedes que acá hay otra, amnesia psicógena. Ahora, muy bien, ya saben ustedes que los procesos de conciencia son normal, crepuscular, estupor, obnubilación. En afectividad, ya saben que tenemos que ver tristeza patológica, ambitimia, la habilidad emocional. En los procesos de pensamiento tenemos que ver contenido y curso. En los procesos de memoria tenemos que ver si es amnesia psicógena o si el paciente tenía algún tipo de accidente. En los procesos de percepción tenemos que ver si es ilusión o alucinación. Y en los procesos de atención tenemos que ver si hay normalprosexia, hipoprosexia o hiperprosexia. Entonces, ¿por qué es importante todo eso lo que estamos discutiendo en esta clase? Porque en el motivo de consulta bien estructurado, tenemos que ya empezar a mentalmente separar cualitativamente cuáles son los posibles rasgos cualitativos que nos hagan organizar el caso mejor. Una vez que tú completas tu examen mental, ya pasas a un siguiente nivel. Y el siguiente nivel son los criterios de diagnóstico. Entonces, la idea es que ustedes fundamenten con los criterios de diagnóstico a partir del examen mental y que complementen todo el proceso cualitativo con instrumentos específicos. Esos son los 3 niveles de competencia. Muy bien. Otra cosa muy importante es que no es necesario que el paciente tenga problemas en todo el examen mental. Hay consultantes que pueden venir sin ningún tipo de problema en el examen mental y también tienen que pasar por un proceso terapéutico. Por ejemplo, ¿qué sucede si viene un consultante que tiene una semana? Ah, los 3 procesos estimados
son, primero, ejecutar el examen mental. Segundo, los criterios de diagnóstico. Y tercero, la aplicación de los instrumentos. Alfonso, en el caso del estrés postrauma, el examen mental para pacientes que tienen TEP, ahí no rastrean la amnesia, ahí rastrean el flashback. Recuerda de que el hecho de que yo te presente partes del examen mental no significa que este examen mental sea para todos los espectros, ojo. Tú me estás preguntando por otro espectro que es el espectro de ansiedad, que bueno, ahora en el C11 es el espectro de estrés. Ahí el síntoma cardinal que tú ves en el TEP es el flashback, que es eso, otra cosa. Recuerda que acá el curso está para el examen mental en problemas unipolares y bipolares. Por eso, no vayan a pensar que este modelo se aplica así tal cual a todos los espectros. No, este modelo se aplica hacia las unipolaridades y a las bipolaridades. Si ustedes revisan a partir del capítulo 41 de Surruilova, se van a dar cuenta que hay más listados de procesos según espectro. Ujú. No sé si te quedó claro, estimado ahí. Por favor, si me puedes responder. Ya, perfecto. Bueno, como estaba diciendo, pueden haber consultantes que no tengan ningún tipo de problema a nivel de afectividad porque no coinciden con la tristeza patológica, pero sí con otras esferas también. Y pueden haber consultantes que no tengan diagnósticos nosográficos y que estén en una etapa de transición hacia ellos. En ambos casos, igual tienen que tener su tratamiento. Por eso es muy importante diferenciar. Una cosa es, una cosa es las condiciones normales de vida, en las cuales la tristeza es totalmente normal, no es clínicamente relevante, con los criterios que hice gasto, ¿no? Por ejemplo, la proporcionalidad de la reacción quiere decir que las temporalidades son menores a 15 días, que a pesar que se siente triste sigue respondiendo al contexto y que este no genera síntomas significativos. En cambio, cuando ya comienza a sospechar que pueden haber síntomas significativos, cuando está lo opuesto, ¿no? Lo opuesto sería la intolerancia a las condiciones, la desproporcionalidad, la duración desproporcionada y los síntomas clínicos significativos, ¿no? Entonces no vayan a pensar que porque no encaja en el examen mental se debe dejar de atender. Eso es falso, ¿no? Se tiene que igual atender al paciente, ¿no? Y bueno, acá dejo algunas recomendaciones con respecto a las cuantificaciones que pueden hacer para evaluar la simetría del estado afectivo, ¿no? En el caso de que tengan pacientes que tengan un coeficiente intelectual bajo, que sea un coeficiente intelectual bajo, y que respondan a los procesos de retardo mental, por ejemplo, leve o limítrofe, pueden tomar la escala de Goldberg. En el caso de que sean consultantes que yo quiero justificar un episodio depresivo, puedo utilizar o sea el Zoom o puedo utilizar el Beck.
tanto cualquiera de los dos instrumentos me permite justificar un episodio depresivo. Puede ser leve, moderado, grave. Entonces, ¿dónde está el reto para el clínico acá? El reto para el clínico es que la evaluación cualitativa, que es el diagnóstico presuntivo que tú tienes, tiene que coincidir con la medida psicométrica. Entonces, ¿de dónde nace el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial nace del junte de los dos. Por ejemplo, yo puedo sospechar que una paciente viene con tristeza, llanto, melancolía por 3 semanas seguidas. Hay disfuncionabilidad laboral, hay disfuncionabilidad personal, no tiene antecedentes de consumo de drogas, ni tampoco tiene antecedentes de daño orgánico, daño cerebral orgánico. Entonces, yo en la entrevista tengo que rastrear, si yo creo que es un episodio depresivo leve, por ejemplo, tengo que rastrear, según los criterios del CIE-10, dos cardinales y dos complementarios. Dos cardinales serían la abulia, por ejemplo, y la tristeza. Dos complementarios podrían ser la anergia y la falta de apetito. ¿Y dónde se justifica la disfuncionalidad social? Que en la anergia afecta, por ejemplo, la capacidad de poder desenvolverse productivamente, y la falta de apetito justifica la incapacidad de poder generar el autocuidado. Entonces, no sé si están viendo cómo yo estoy relacionando los conceptos. Hasta ahí. No sé si están observando. En el ejemplo que estoy dando, hasta ahí se dan cuenta cómo estoy relacionando el examen mental con los criterios del CIE. ¿Se dieron cuenta o no? Ya, Alfonso dice que sí. Los demás se dieron cuenta. Perfecto. Entonces, eh, una vez, una vez que yo empiezo a sospechar, a sospechar de que estos procesos tienen una relación directa entre los criterios y el examen mental, yo tengo que buscar una manera de cuantitativamente comprobar su magnitud. Y estos dos instrumentos me permiten decir, por ejemplo, si el paciente los llena en una segunda sesión o en esa misma sesión, y si sale leve, entonces yo ya tengo una justificación cuantitativa de por qué le estoy poniendo episodio depresivo leve. La justificación cuantitativa sería el puntaje ponderado en el instrumento Zoom o en el BEC, y la justificación cualitativa sería el examen mental y los criterios de diagnóstico. Esa es la manera en la cual ustedes defienden su diagnóstico diferencial. Ahora, ¿por qué se llama diferencial? Porque justamente como su nombre dice, se diferencia de otras partes del espectro. Por ejemplo, ¿qué pasa si otro colega viene y te dice, ya, tú explícame por qué le has puesto episodio depresivo leve? ¿Por qué no moderado? Entonces tú le vas a explicar que según los criterios del CIE-10, solamente tienen dos cardinales y dos complementarios. Si fuera moderado, tendría que tener dos cardinales y cuatro complementarios, haciendo un total de 6. Y aparte de que en tu instrumento psicométrico te sale un puntaje de leve. Entonces, esa es la manera en la cual el clínico defiende su diagnóstico. Y eso le sirve a ustedes para toda entidad de salud. Por ejemplo, tú estás en un peritaje y no te van a preguntar solamente cuál es tu opinión como psicólogo clínico, te van a preguntar cuál es el instrumento que ha medido y graduado la sintomatología que tú sospechas. La temporalidad, claro que sí,
Claro que sí, la temporalidad tiene que ser justificada, ya sea en 15 días, si es una tristeza unipolar, en la bidireccionalidad que vamos a ir aprendiendo de la bipolaridad o en la labilidad. No entiendo tu pregunta, Alfonso. Si puedes abrir tu micrófono, yo con todo gusto la respondo. Hola, buenas noches. Sí, sí. Sí, me refería a lo que comentaste, lo último de hacer una correlación con lo que encontramos y un test para que pueda validarlo de manera cuantitativa. Eh, Mi duda era justamente a que el test nos serviría más que todo para ver, de acuerdo al puntaje, la severidad, el pronóstico y cómo va el tratamiento como seguimiento, pero dado que también no es único, o sea, los ítems de los test no son únicos que corresponden a los síntomas, pueden ser otros contextos, no servirían tanto para el diagnóstico. Ya te entendí a dónde vas. El curso y el pronóstico son cuestiones que se ven en dos procesos. El curso es para ver si es bueno, de buen pronóstico, de mal pronóstico, reservado. Eso va a depender no del test, eso va a depender de la literatura y la potencia del tratamiento. Ese es el pronóstico. Por ejemplo, si viene un consultante con depresión resistente, la literatura indica de que, por ejemplo, la mejor calidad de evidencia sería la TMC. Pero acá en el Perú no hay TMC. Entonces ya pues tú defiendes tu criterio de pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque no tienes la tecnología para tratarlo. ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, Ya. Pero ¿de dónde tú llegas a esa conclusión? A partir de que tú tienes que revisar la potencia de mejor calidad en parte del espectro que tú estás diagnosticando en base a una revisión sistemática o una guía clínica. Y por otro lado, el curso sí depende netamente de la evaluación mixta, porque el test también te puede pasar que como es una escala Likert, en algunos casos puede ser que marque mal y te puede salir leve, pero en tu análisis cualitativo puede ser que salga moderado. Entonces, ¿cuál escoges? Siempre vas a escoger el cualitativo, que sería el moderado. ¿Y tú cómo defiendes eso? Lo defiendes con con toda tu historia clínica. Entonces, el curso depende de la evaluación mixta, el curso y la potencia depende de la RC o de la guía clínica que tomes. O el pronóstico, mejor dicho, ¿no? No sé si a eso te refieres. sí, claro. Y en cuanto al diagnóstico, necesariamente tiene que ser apoyado por un test. Sí, claro. Tiene que ser siempre tiene que ser apoyado con un test. Siempre tiene que ser apoyado por un test. Incluso, por eso les estoy colocando aquí, incluso, incluso si son pacientes con limítrofe o que tengan un grado de no escolaridad, hay que intentar trabajar con el Goldberg, pero siempre se tiene que tratar de buscar un test. Ok, gracias, Jan. Ya, dice la CIE 10 con 11 hay diferencias en los que... Hay algunas diferencias, sí, pero en este curso solamente vamos a utilizar las autorizadas por el Ministerio de Salud. No tendría ningún sentido que yo les enseñe esas diferencias. Por eso yo en la primera clase hice énfasis en las diferencias. Puedes acceder a la grabación si gustas.
pero no tiene ningún sentido que yo les enseñe el CIE 11 cuando nuestro contexto peruano no lo tiene validado. Pero en la primera clase están todas las diferencias. Entre el episodio depresivo leve, moderado y grave, ¿hay alguna diferencia de temporalidad? No, la diferencia está en los criterios, estimada que la vamos a ver la próxima sesión. La diferencia está en el número de cardinales y en el número de asociados y la dificultad del impacto de 4 criterios. El criterio de disfuncionabilidad social, el criterio de disfuncionabilidad económica o productiva, el criterio de disfuncionabilidad personal y de relaciones interpersonales. Pero no necesariamente es por magnitud, ojo, porque puede ser posible que un paciente presente ideas suicidas y yo lo diagnostique con episodio de depresión moderado. ¿Y por qué es posible eso? Porque recordemos que en los criterios dice la suma de los síntomas, no la magnitud de los síntomas. Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase con ya casos y vamos a hacer un repaso de los criterios. Ah, Oscar, con adolescentes puedes utilizar estos instrumentos. En el caso de niños no estamos viendo población infantil. En el caso de niños, la depresión clínica se muestra de una manera distinta, que son con rabietas, ira, rabia, cólera, pero no estamos viendo población infantil. Pero, por ejemplo, si viéramos depresión infantil, recuerda que existe el CDI. El CDI es una escala que te puede ayudar con eso. Muy bien, ¿alguna otra duda, chicos? Me da gusto que estén preguntando. ¿Alguna otra duda? No, no es lo mismo, estimado. Es otra bibliografía de seguro la que tú estás revisando. Tengo entendido que ese tipo de bibliografía se utiliza para disociaciones, pero no estamos viendo disociaciones aquí. Las disociaciones pertenecen a otros problemas. Lo que yo describí eran las amnesias psicógenas, que es cuando por afecto, por grados de afecto, se alteran los procesos de memoria. Disociación pertenece a otro espectro. Acá me hacen otra pregunta. Profesor, quiero, quiero saber cómo puedo hacer para eh, poder diagnosticar un paciente que tiene enfermedad crónica no controlada y en ese caso sí le puedo poner los episodios depresivos leves, moderados y graves. Ya, ese tema también ya lo hablamos. Es verdad que sí se puede diagnosticar un episodio depresivo leve, moderado y grave con enfermedad crónica porque el criterio de exclusión dice que tiene que ser enfermedad cerebral o consumo de drogas, pero no es lo mismo que una enfermedad orgánica. Es cierto de que los pacientes con enfermedad orgánica o fisiopatógena pueden tener depresión, sí. A lo que iba con el punto de la clase pasada
es el rastreo del síntoma, que la abulia puede incrementarse por desregulaciones hormonales. Mm, Dice Ruth, dice, ¿qué diferencia hay entre ansiedad y depresión? Bueno, es un tema bastante largo, pero por términos clínicos podrían haber tres diferencias. La primera es que la depresión es un espectro que puede generar afectos netamente inversos. ¿Qué quiere decir inversos? Quiere decir que son netamente fuera de la condición regular y que estos llevan a sintomatologías clínicamente relevantes. ¿Cuáles son esas sintomatologías clínicas más relevantes? Las que hemos apreciado hoy día: tristeza patológica, llanto, melancolía constante, y que esto tiene grados de magnitud. En cambio, la ansiedad son procesos tanto fisiológicos como ontogénicos que se miden por tres factores. Se miden por el factor de reactividad neurosensorial llamado aerosal, el segundo factor es por la rumia y el tercer factor es la relación con los demás, que vienen a ser los procesos ya netamente vivenciales. Entonces, hay partes del espectro de ansiedad que hacen más énfasis en la reactividad del aerosal, hay otros que por procesos vivenciales y hay otros por rumia. Pero por finalidades de este curso trataré de hacer esas diferencias, ¿no? Pero hay más, hay problemas más sobre eso. Ya, acá preguntan qué cosa es el aerosal. Ah, bueno, voy a explicar rápidamente qué es el aerosal. Este, ya, vamos a ir a la pizarrita para que nuestro compañero se vaya sin la duda. Ahora, ¿y esto qué? ¿Por qué voy a utilizar este ejemplo? Porque en su texto del CIE 10 van a ver un apartado que se llama síndrome somático. Y en el síndrome somático hay procesos justamente que es cierto que que un cuadro depresivo puede generar síntomas de ansiedad. Cuando está la depresión primero y luego hay síntomas de ansiedad, eso se llama síndrome somático. Síndrome somático. O sea, primero yo detecto la depresión, pero esta depresión puede generar crisis de angustia, apatía, tensión, nerviosismo, angustia. Esos son los síntomas de ansiedad. Esto es igual al síndrome somático. Pero igual mi diagnóstico sigue siendo episodio depresivo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. En cambio, es muy diferente a que cuando hay un trastorno de ansiedad y que éste genere síntomas de depresión. Un ejemplo, acá puede haber una persona que venga con tristeza, llanto y melancolía por 2 semanas y que tú ves que tiene palpitaciones del pecho, que tiene nudo en la garganta, temblor de manos y pies y tiene crisis de angustia. Ya, eso no significa que tiene un trastorno de ansiedad, sino que si tú haces una buena historia clínica y determinas que primero está la experiencia depresiva y que por la experiencia depresiva se disponen los síntomas de ansiedad, esos síntomas de ansiedad tienen de nombre síndrome somático. Pero eso no invalida de que tú diagnostiques con depresión.
En cambio, si tienes un paciente que tiene, por ejemplo, TOC, y digamos que viene con pensamientos parásitos por más de 8 horas, y eso ha generado disfuncionabilidad en su vida cotidiana, es totalmente normal que tenga síntomas de depresión. ¿Por qué es totalmente normal que tenga síntomas de depresión? Porque ella está interfiriendo con su vida cotidiana. Entonces, este sigue siendo un TOC, pero asociado a síntomas depresivos. Ahora, estos síntomas depresivos, es importante ver si es un episodio depresivo. Claro que sí. Y a este tipo de diagnóstico se le llama diagnóstico asociado, que sería TOC asociado a episodio depresivo. Pero no es que, por ejemplo, no es que el TOC sea indistinto a la depresión, sino es que el TOC, porque ya está en un momento altamente disfuncional, ya está generando que el paciente pierda cosas valiosas para él. Y es por eso que se puede asociar dos diagnósticos. Es muy distinto a que yo tenga TOC en el 2019 y yo tenga episodio depresivo en el 2024. Ahora, en tu entrevista tú descubres que el TOC con EPR y todo el tratamiento está controlado, sí, pero el paciente puede venir por otro motivo de consulta, que puede ser que en el 2024 perdió su trabajo y eso le generó un episodio depresivo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama comorbid. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿pueden haber cuadros clínicos asociados? Claro que sí. ¿Pueden haber cuadros clínicos comórbidos? Claro que sí. ¿Pero se entiende hasta ahí? No, el trastorno mixto ansioso depresivo es otra cosa, es una categoría no específica cuando no encuentras ni espectro de ansiedad ni espectro de depresión. Es para no especificado, estimado. Pero quiero que se entendió hasta ahí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Gian, sí se puede entender. Por el chat, Alfonso pregunta, ¿es como el trastorno mixto ansioso depresivo? Sí, ya respondí esa pregunta. Es posible que una persona con autismo bipolar, no entiendo, cuando ustedes quieran formular una pregunta de temas que tienen una cronicidad compleja, yo recomendaría que especifiquen la cronicidad de eso. Cronicidad me refiero a que autismo, TLP, todos estos diagnósticos crónicos, es decir, que tienen un rastreo más de varios años, eh, no tratemos de generalizar, tendríamos que presentar el caso. Muy bien, ya, ¿a dónde voy con el aerosal? Ya, el aerosal sería por ejemplo, ¿no? Esta es la ansiedad. La ansiedad tiene un momento de inicio, la ansiedad tiene un momento de meseta y la ansiedad tiene un momento de bajada. Entonces, a esta parte se le llama la reactividad, a esta parte se le llama la habituación y a esta parte se le llama la normalización. Entonces, esta es una extensión de cada propiedad psicofisiológica. Cada cuerpo tiene una forma en la cual la curva de ansiedad va teniendo un auge, va teniendo una meseta y luego va disminuyendo, ¿no? ¿Por qué va disminuyendo? Por la ley de umbral. Recuerden siempre la ley de umbral de Pavlov. Todo cuerpo no puede estar expuesto a la misma reactividad.
¿Y por qué hay una meseta? Por la ley de habituación. Todo cuerpo tiene un máximo de tolerar un estímulo. Y esto sería el aerosol. Muy bien. Me he pasado respondiendo las dudas. Miren, para la próxima semana, que ya vamos a entrar con los criterios y con los casos, por favor, denle una leída a todo el material que estoy subiendo de Ruilova, del CIE. Por favor, denle una leída, por favor, ¿ya? Porque ya vamos a comenzar a ver algunos casos. ¿Hasta ahí alguna duda más para responder? ¿Tienen alguna duda más? Acá me dice qué bibliografía de Pavlov recomienda. Bueno, reflejos condicionados para ver la reactividad y fisiología y psicología de Editorial Alianza para ver los principios. Los principios también están en la conducta de los organismos de Skinner, en el primer capítulo, en el segundo capítulo. Bueno, yo le estoy dando el material acá a la señorita. Si es que desean más material, yo te voy a pasar un drive. Lorena, creo que tú te estás comunicando conmigo. No, me parece que Gerald se está comunicando con usted. En cuanto al material, recuerden de que es previa inscripción y bueno, por eso quizás no están en el grupo. Voy a Ah, enviar ya, igual ya. el link. Sí, Bueno, sí, yo igual les voy a enviar a ustedes, ya depende de la institución, un drive con ciertos libros, pero por favor vayan leyendo los procesos de psicopatología. Cuando hizo un contraste entre la depresión y la ansiedad, dijo unos puntos importantes de la depresión. Ángelo, ¿podrías decirme específicamente cuál? Porque decimos muchas cosas. Acá Gloria está preguntando cuánto está el curso. sí, toda la información está en el link de inscripción, chicos. Igual voy a pasarles por aquí un número por si es que se quieren comunicar por WhatsApp mientras ya anda respondiendo sus preguntas. Creo que tienen muchas preguntas. Sí, sí, no hay ningún problema. Ahí está levantando la mano el compañero. Sí, buenas noches. Cuando hizo el contraste entre depresión y ansiedad, y había mencionado, ¿no? Los tres principales de ansiedad era la aerosal, rumia y procesos vivenciales, pero en la de la depresión, cuando mencionó sus puntos, no le había escuchado entrecortado. A esa parte en específico me refiero. Ah, ya, los procesos de unipolaridad de la tristeza, que ese es el rastreo de los síntomas. El segundo proceso que ya tiene que ver con unidades de mantenimiento, que son los procesos evitativos, y el tercer proceso, que son los procesos disfuncionales. Lo que pasa es que la depresión tiene, o sea, la depresión es un fenómeno clínico que emerge de varios procesos. Entonces, hay sintomatología clínica que hoy día le estamos enseñando cómo rastrear las temporalidades, pero ya cuando hablamos de actos humanos, los actos humanos no solamente son rastreos de sintomatología, sino también tienen que ver con modelos de cómo los humanos mantienen o incrementan la probabilidad de que haya contacto con la experiencia depresiva. Y para eso están los modelos de evitación experiencial. Puedes revisar a Canfer, a Martel, por ejemplo, Canfer en activación conductual reforzadores, a Martel con activación conductual de Declet de Breuer. Y el tercero ya son los grados de disfuncionabilidad, que eso lo puedes revisar en norma en el manual de psicopatología, ¿no? Entonces, hay otros procesos que son un poco más complejos, pero por finalidades del curso puedes ir avanzando con esos. Acá me dice, me está gustando mucho el curso porque estoy anotando como loco la bibliografía para poder leer. Bueno, está bien, ¿no? Creo que esa es una oportunidad para aprender. No sé si alguien tiene más dudas, ya la última duda para ir cerrando. Bueno, mi recomendación para la próxima clase es la siguiente. Ustedes van a ver en este PPT, van a ver en este PPT
que ya hay un caso. Ahora, para este caso tiene una estructura de motivo de consulta de 3 formas. La primera forma es el rastreo sintomatológico, la segunda forma es la disfuncionabilidad social y la tercera forma es los criterios de